Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Voy a leer y Efesios 2:19. Voy a leer esos dos textos donde voy a amparar lo que quiero compartir el día de hoy. Voy a hablar acerca de la importancia de la iglesia. Hace unos días enseñé la importancia de congregarse. Y hoy quisiera hablar un poquito, en un tiempo como este, acerca de la importancia de la iglesia del Señor. ¿Por qué es importante la iglesia de Jesucristo? Primera de Timoteo 3:15 dice así, lo leo para ustedes. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es, dice el apóstol Pablo, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué más? Columna y baluarte de la verdad. Todo el tiempo ha sido cierto esto, pero nunca ha sido tan cierto como la época en la que estamos viviendo. La única columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Y Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. Pónganle atención a eso, por favor, porque esos dos textos me inspiran a mí para hablar acerca de la importancia de la iglesia. ¿Cuántas iglesias habrán en el mundo? ¿Cuántas denominaciones habrán? ¿Cuántas iglesias habrán en Guapiles, en Pocosí, en Limón, en Costa Rica? ¿Cuántas denominaciones habrán allá hasta en Europa y en África y en Oriente? ¿Cuántas habrán? Es difícil saber. Y aun si el mundo estuviera lleno de iglesias, si estuviera lleno de iglesias, esto nos lleva a otra pregunta, la segunda pregunta. ¿Son necesarias o importantes las iglesias? Yo diría que claro que sí. Y que aún faltan más. Probablemente falten más iglesias. Hoy viendo todo desde esta carretera Toro Amarillo, desde aquí hasta la Monte Carlos, ¿cuántas licoreras hay ahí? ¿Cuántos bares hay ahí? Desde aquí hasta allá, esa línea que hay ahí. ¿Cuántas licoreras hay? Montones, montones. Yo prefiero que hayan más iglesias y menos cantinas. Sí, nunca deberíamos enojarnos porque haya una iglesia más. Gloria a Dios porque hay otra iglesia más. Siempre harán falta. Siempre, nunca sobrará una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia es de la traducción en griego que significa eclesia. Así significa, eclesia. Es una palabra compuesta. Una palabra compuesta. La ek, que es fuera, y el verbo keleo, que es llamar. Entonces, literalmente, la palabra iglesia son los llamados de afuera. Eso es la iglesia. Los llamados de afuera. Mire, eso es lo que es la iglesia. Llamados de afuera. Son todos aquellos hombres y mujeres que los llamó el Señor de donde estaban, afuera. O sea, aquella gente que fue llamada de donde no había esperanza. ¿Qué es la iglesia? Es la reunión de gente que ha sido redimida y restaurada y rescatada del mundo donde estaba. ¿Qué es la iglesia? Es la asamblea de cristianos que se reúnen en un lugar para venir a dar culto al Señor. Eso es la iglesia. Es la reunión de gente que Dios ha llamado para que se congregue en un sitio y venga y le brinde culto al Señor. Eso es la iglesia. ¿Queda claro qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de hermanos, es reunión de gente que viene a adorar a Dios, reunión los llamados de afuera que llegan hasta la iglesia para venir a adorar al Señor. Eso es la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante la asamblea, la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Podría yo ser un cristiano sin iglesia? ¿Podría yo seguir siendo un hijo de Dios sin congregarme? Hoy hay mucha gente que tiene esa idea, que yo podría ser un cristiano sin cobertura, sin pastor, sin iglesia. Podría estar en un lugar sin que nadie me pastoree, sin que nadie yo rinda cuentas. Hay mucha gente que piensa así, que podría vivir así sin tener que reunirme con nadie.
Podría ser así. Yo lo digo esto en el curso membresía, que eso no se puede. Eso es tan ilógico como que un futbolista quiera ser futbolista sin equipo. No funciona. Necesita un equipo de fútbol. O eso es tan ilógico como que un músico quiera ser un excelente músico sin orquesta o sin conjunto. No funciona. O que un soldado quiera ir a la guerra sin ejército, quiere ir solo. No funciona. No puede ser. Un cristiano necesita una familia, necesita un lugar donde congregarse, un lugar donde pueda participar con los demás creyentes. Lo ocupa. Eso es la asamblea, eso es la iglesia. Los llamados se reúnen juntos. ¿Por qué es importante la iglesia? Número uno, porque te libera de la soledad. Te libera de la soledad. Quiero hablarle a mucha gente que está hoy aquí. Probablemente a usted. Sé que aquí hay gente que está sola. Gente que no tiene a nadie, que no tiene a dónde ir. Hay un montón de gente que vive sola su vida. Que vive completamente aislado, que no tiene nadie. A veces se reúne con un grupo de amigos, hablan, pero al final vuelve a sentir el mismo vacío de soledad. No tiene a nadie con quien compartir. ¿Sí? ¿Por qué es importante la iglesia? Porque la iglesia te brinda un espacio de compañerismo, un lugar donde usted pueda tener un grupo de amigos que realmente le pueden ayudar y que pueden estar con usted. Usted necesita la iglesia porque Dios no quiere que usted esté solo. Allá en Génesis Dios creó al hombre y le dijo, no es bueno que usted esté solo. No es bueno que usted esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Dios no quiere que usted esté solo. Dios no quiere que usted viva la vida de fe solo o sola. Dios no espera que usted viva la vida de fe errante por la vida como un llanero solitario. Él espera que usted sea parte de una iglesia, de un compañerismo de hermanos. Él espera que usted sea parte de otros más, que pueda tener una familia donde usted se pueda reunir, a compartir, a disfrutar. Dios no quiere que usted esté solo. Hay gente que vive sola la vida. Hay gente que vive la vida sin tener un apoyo, una ayuda, alguien a quien acudir, alguien a quien poder llegar a buscar cuando está solo. La Biblia dice, el hombre solo es un problema, dice Eclesiastés. Porque dos son mejor que uno, porque si uno cae, ¿qué dice Eclesiastés? El otro levanta. Pero hay de los solos que cuando cae, ¿qué? No hay quien lo levante. Y cordón de tres dobleces es difícil de romper. Dígale que está a su lado, usted me ocupa a mí y yo lo ocupo a usted. Si algo hace la iglesia es traer compañía a un montón de personas. Trae compañía a gente que normalmente ha vivido solo, angustiado. ¿Cuánta gente se reúne en esta iglesia que vienen de otro país, que son extranjeros? Que aquí en Costa Rica no tienen a nadie, no tienen ninguna otra persona a quien acudir. Y aquí en la iglesia han encontrado una nueva familia, han encontrado un lugar donde pueden acudir, un lugar donde pueden hablar, gente amiga con quien pueden compartir. ¿Cuántos de los que están aquí han encontrado un apoyo en gente? Vivían totalmente aislados, no tenían nada social y cuando llegaron a Cristo ahora tienen un grupo de amigos y amigas donde pueden compartir. Ayer después de que salí de la universidad me fui para una casa a ver la goleada de Heredia. Llegué y ya le iban metiendo como 6. Y llegué a una casa y había no sé cuántas familias, 4 o 5 familias reunidas, comiéndose. ¿Cómo es que se llama ese? A mí se me olvida el nombre. No era chompipe. Bueno, era algo rico. La pregunta que yo hago es, si no estuvieran en una iglesia, ¿dónde estarían viendo el partido o dónde estarían ese día? ¿Sabe una cosa?
Si algo hace la iglesia es que nos une por afinidad con ciertas personas para que podamos estar juntos y acompañarnos. La primera razón por la cual es importante la iglesia es porque la iglesia te ayuda en el asunto de la soledad. Hay gente que vive absolutamente sola. Por eso yo le quiero decir, hermano, cuando usted vea a alguien entrar a la iglesia, salúdelo, abrácelo, muéstrale el amor y el cariño, muéstrale, hable con él, dígale, mire, vuelva a ver a la persona que está a su lado. Usted no sabe cómo vino esa hermana o ese hermano. Probablemente usted vea a su esposa o a su esposo si vino con él o ella. Pero ¿qué de las demás personas que vienen a la iglesia? Y usted no sabe cómo vienen, qué vacío traen. ¿Por qué vinieron a la casa del Señor un día como hoy? Por eso la iglesia es un lugar para ayudar a la gente que vive en soledad. Gente que necesita ayuda. Hay gente que tiene ambientazos de baile, de parranda. Pero cuando se acaba la parranda quedan absolutamente solos. Hay gente en esta iglesia que vive absolutamente sola. Que si no fuera por la iglesia estarían completamente solos. Si no tuvieran a Cristo estarían absolutamente solos. ¿Y sabe por qué ahora disfruta de la vida? Porque tiene un montón de amigos que están a la par ayudándole y estando con ellos. La iglesia es un lugar para llenar ese asunto del vacío de la soledad. Pero lo segundo, ¿por qué es importante la iglesia? Tiene una importancia espiritual muy grande. Te acerca a Dios. Es en la iglesia cuando se reúnen los cristianos, el único lugar en la tierra donde te acercan a Dios. Es el único lugar en la tierra. Tú puedes ir a cualquier iglesia cristiana en cualquier lugar donde usted vaya. Y todas buscarán lo mismo, acercarte a Dios. Cualquier iglesia cristiana es el único lugar donde usted puede pasar un rato, donde te vas a acercar a Dios, donde te van a hablar de Dios, donde te van a poner a cantar de Dios o a cantarle a Dios, donde usted va a escuchar la palabra de Dios. Esa es la iglesia, señores. No es bien un partido de fútbol. No es yendo a pescar. Probablemente ahí hablen de Dios y lo que sea. Pero el único lugar donde nos concentramos absolutamente para buscar de Dios es la iglesia. No hay otro lugar. Siempre que estoy en vacaciones busco iglesias para congregarme. Y siempre he ido a iglesias pequeñas, grandes, como sea. Y en todas las iglesias que voy tienen un mismo objetivo: acercarnos a Dios. Es la iglesia el lugar donde te acercan a Dios. Ahí te piden que ores. Ahí te piden que busques a Dios. Ahí te ponen a escuchar un mensaje como este de la palabra del Señor. Ahí van a cantar alabanzas a Dios. Por eso yo creo algo. La iglesia es el lugar en la tierra más similar del paraíso que usted puede encontrarse. No hay otro lugar. Aquí usted viene y adora a Dios, exalta a Dios, se acerca a Dios. Allá afuera no, eso es una selva. Allá afuera está lleno de pecado, de maldad, de inmundicia, de todo. Cuando vienes a la iglesia es la oportunidad para que te acerques a Dios. La Biblia dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cada vez que vienes a la iglesia te acercas a Dios. Cada vez que te acercas a la iglesia vas a salir con algo de Dios en tu corazón. Vas a salir con algo de Dios en tu mente. Es el único lugar donde eso puede pasar. Número 3. Tiene una importancia en tu crecimiento. Te alimenta la fe. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Cada vez que vienes a la iglesia, te expondrás a la palabra de Dios, te desafiará y te cambiará. Siempre que vengas a la iglesia te vas a exponer a la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La iglesia es importante porque es el lugar donde se predica la palabra del Señor, donde se enseña la palabra de Dios y donde nos promueve la fe necesaria para seguir creyendo el otro día cuando salimos al trabajo y a todas las vicisitudes que probablemente encontremos en la vida cotidiana. Es en la iglesia donde fortalecemos nuestra fe con otros hermanos. Es donde vemos a otros y nos damos cuenta que
no estamos solos peleando esta batalla. Cuando yo veo a otro, digo, no estoy solo, estoy peleando a la par de otro. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? ¿Cuántos tienen luchas aquí? Levante la mano. Todos los que estamos aquí le bregamos con eso. Aquí nos damos cuenta que juntos estamos peleando, pero cuando venimos a la casa del Señor, hay una atmósfera de fe que nos llena. Pregunto, ¿cuántos han tomado decisiones después de haber escuchado una predicación? Levante la mano. Después de haber escuchado una predicación, tomaron una decisión de ir a hacer algo. ¿Cuántos han salido de la ignorancia sobre alguna situación a través de una predicación en la iglesia? ¿Cuántos han salido fortalecidos después de una predicación, así como diciendo, wow, eso es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos han crecido por ser parte de una iglesia? Mire, quiero decirle algo, le doy gracias a Dios por la iglesia. Si yo no hubiera empezado a congregarme y no hubiera tenido una iglesia donde yo hubiera estado, nunca hubiera crecido lo que crecí. No sabía que era tan bueno con esto, con el asunto de los micrófonos. No sabía que yo tenía dones para poder hablar y probablemente lo pudiera hacer en radio, en televisión. Pudiera usar este medio de comunicación porque tengo un don especial de comunicación. ¿A dónde aprendí yo esto? Cuando anduve en el mundo, cuando anduve en los bailes, no, eso no lo aprendí nunca ahí. Yo me di cuenta que era un buen comunicador cuando empecé a ir a la iglesia y empecé a desarrollarme como un hijo de Dios en la iglesia. Yo he visto gente aquí que no sabía ni leer, que cuando llegaron aquí no sabían ni leer, que cuando llegaron aquí, cuando usted los ponía a hablar, el hermano Carlos que está por aquí, salía empapada la camisa como esos caballos finos que quedan empapaiticos. ¿Se acuerda, Carlitos? Yo un día lo vi y le digo, ay Dios, va a quedar como Bob Esponja, se va a deshacer ese muchacho. Hoy se ha desarrollado y predica la palabra y hoy usted lo ve con una autoridad. ¿Cuántos de ustedes se han desarrollado a través de la iglesia y empiezan a hablar en público y empiezan a desarrollarse? Yo les contaba hace unos días cuando estuve en la ER, cómo Dios por su gracia me dio la oportunidad de tener que dirigir grupos donde había gente muy importante del país, expresidentes, un montón de cosas. Y me ponían a mí, me decía Warner, a usted le toca eso. Usted es el que va a dirigir eso. Mire, los que me decían eso eran profesionales, profesores, gente que tenían títulos de maestría, doctorados de la universidad. Usted es el que le toca. ¿Por qué? Porque en la iglesia me sacaron, me pulieron el don que yo tenía. Sin la iglesia no hubiera podido eso. Aquí en la iglesia usted va a descubrir para lo que usted sirve. Usted se va a dar cuenta que tiene dones y talentos maravillosos. Aquí de pronto van a salir cantantes que de otra forma no hubieran cantado más que en el baño. Hay un montón de gente que viene saliendo con dones y talentos preciosos. ¿Por qué? Porque salió desde la iglesia. Aquí es un lugar para desarrollarse. Dígale que está a su lado, la iglesia es un lugar para desarrollarse. Donde desarrollamos, crecemos. No menosprecie la iglesia. Y por último, tiene una importancia social. La iglesia tiene una importancia social increíble. Trae salvación. La iglesia trae salvación. Hechos 2:47 dice, hablando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de crecer, señoras y señores, hermanos de la iglesia. Es la iglesia el único medio redentor que tiene esta sociedad. No hay otra forma, no hay otra manera. La única opción que tiene esta sociedad es la iglesia. Ayer en la universidad un pastor le tocó exponer acerca de es que el nombre tiene que ver con la sexualidad. Fue impresionante lo que nos enseñó. Porque lo que hizo fue traernos a los pastores
lo que está enseñando la escuela y lo que está enseñando el colegio de la educación sexual. Y nos expuso a los pastores que estábamos ahí, qué es lo que está enseñando la escuela y qué es lo que está enseñando el Ministerio de Educación en la parte sexual a los muchachos y muchachas. Aquella gran pelea que hizo la Iglesia Católica para que eso no se aprobara. Es triste cuando a los muchachos y a las muchachas les piden, les dicen que ellos tienen todo el derecho de escoger qué tipo de sexualidad quieran tener, si con hombres o con mujeres, simplemente que se cuiden. Eso se lo dicen. Las maestras les están diciendo eso en las escuelas, que pueden escoger qué tipo de sexualidad quieren y cómo la quieren, a qué edad la quieren. No puede decirle un papá, tienen un derecho que si ellos a los 12, 13 años quieren tener sexo, tienen todo el derecho para hacerlo. Y ni el papá ni la mamá pueden intervenir porque ellos tienen el derecho de hacerlo. Leímos textualmente el CD que usan con unas láminas que lo único que promueven es sexualidad. Ante esa situación que empieza a meterse en las escuelas y colegios, ¿cuál es la única opción que tiene nuestra sociedad? ¿Cuál es la única oportunidad que tiene nuestra sociedad? ¿Sabe cómo se llama? La Iglesia de Jesucristo. Solo en la Iglesia de Jesús. Decía ese compañero que estudió 4 meses y no le dieron el curso porque al final del curso tenía que hacer una exposición, dice él, tenía que hacer una exposición y la exposición era de libertad de género. Y tenía que exponer él cómo el hombre tiene derecho a escoger su sexualidad. Y cuando él lo expuso, lo hizo de acuerdo a la palabra del Señor. Claro, se le armó un San Quintín ahí, los de Lima, le cayeron todos los psicólogos, le cayeron todo el mundo encima diciéndole, no le podemos entregar el título porque usted no cree en la libertad de género. Eso es lo que está pasando. Nuestra sociedad se está pudriendo y necesita una iglesia que lleve la bandera de verdad. Solamente la iglesia. Que nos tilden de anticuados, de raros, de extraterrestres. Si la iglesia no escucha eso, si no les enseñamos a nuestros hijos, si no les hablamos a ellos, si la Biblia no nos ayuda y nosotros no podemos hacerlo, ¿quién lo va a hacer? La iglesia es la única fuente redentora que tiene esta sociedad. Diga conmigo, la iglesia es importante. Porque sin la iglesia no hay salvación. Mire, dele gracias a Dios que existe esta iglesia, porque yo no sé si usted está aquí, pero yo le garantizo que muchos de los que vinieron acá han encontrado a Jesús en esta misma iglesia. Levante la mano los que han encontrado a Jesús en esta misma iglesia. Dele gracias a Dios porque hoy usted tiene esperanza porque existía una iglesia. Dele gracias a Dios que alguien creyó antes de que usted pararse firme para que la iglesia exista. La iglesia es importante. Diga conmigo, la iglesia es importante. No es cualquier cosa, la iglesia es importante. No vea la iglesia como cualquier cosa. Vea la iglesia como la oportunidad para que más y más y más y más gente sea salva. En Hechos 2:41 dice que estaba el apóstol Pedro, se lo parafraseo el 42. En el 41 está el apóstol Pedro predicando el primer sermón. Y en el primer sermón dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se añadieron? 3,000 personas. ¿Cuántos? ¿Cuándo fue que se añadieron? Cuando escucharon la palabra del Señor. ¿Dónde? Donde Pedro estaba predicando. Ahí estaba la iglesia. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que Pedro sigue predicando y se convierte en 5,000 personas más.
La iglesia es la oportunidad donde usted puede traer un amigo para que sea salvo. ¿Cuánta gente acepta a Cristo? El domingo pasado, antepasado, en los 3 sermones que se predicaron, yo prediqué el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. En esos 2 sermones aceptaron a Cristo cerca de 25 personas aquí en la iglesia, entre el culto de la mañana y el culto de la tarde. Gente que entrega su vida y su corazón a Cristo. ¿A dónde? En la iglesia. Porque alguien los trae, porque alguien los invita. Hermano, dígale que está a su lado, nunca hable mal de la iglesia, porque está hablando mal del cuerpo de Cristo. La oportunidad que Jesucristo tiene para que la gente sea salva. La iglesia es muy importante en la tierra. Somos la sal y la luz. Es la única oportunidad que el mundo tiene. La iglesia es importante para la tierra. Termino diciendo cuál es la responsabilidad frente a la iglesia. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos a ser parte de la iglesia? Número 1, la primera responsabilidad es adorar. Es adorar. En San Juan dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cada vez que la iglesia se reúne, no se reúne un grupo de cristianos, ni un club de cristianos. Cada vez que la iglesia se reúne para una sola visión: venir a darle culto y alabanza y adoración al Dios que vive por los siglos en asamblea. Pastor, pero eso yo lo puedo hacer afuera, allá en mi casa. Sí, usted lo puede hacer y de hecho tiene que hacerlo. Pero nunca será igual que cuando la iglesia se reúne. Porque la Biblia dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio. Eso se llama adoración corporativa. La primera responsabilidad de todos los hijos de Dios al venir a la iglesia es venir a adorarle con todo el corazón. Usted no tiene que venir aquí a ver a un show, cómo vinieron vestidos, qué van a hacer. Usted tiene que venir a adorar a Dios con toda su alma y todo su corazón. La primera responsabilidad es esa. La segunda responsabilidad es la evangelización. Como iglesia tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje del Señor. Tenemos una responsabilidad de predicarle a otros y traer a otros que no tienen a Cristo a que conozcan la luz verdadera. La iglesia tiene una responsabilidad de transmitir el evangelio de Jesucristo. Necesitas hacerlo. Ahora vamos a empezar una serie de evangelismo. Se llama Operación Andrés. Pregúntele a cualquier facilitador y lo vas a ver, porque ya el lunes hicimos toda una reunión de planeación solo para eso. Operación Andrés. ¿Qué es Operación Andrés? Es traer a mi hermano, a mi amigo, a la gente cercana mía. La iglesia tiene una responsabilidad de predicar a Cristo. He dicho esto muchas veces, señores. He dicho esto muchas veces. Si yo tuviera la cura para el cáncer y me la guardara para mí, ¿qué tipo de hombre sería? Y le puse este ejemplo que lo escuché y me pareció muy interesante en el curso de membresía. ¿Qué pasaría? Escúcheme por favor. ¿Qué pasaría si a usted lo llevan al 11 de abril, al 10 de abril, el día antes de que las Torres Gemelas recibieran el atentado? ¿Ah? ¿De septiembre? Sí, el 11 de septiembre, sí tiene razón. Es que el 11 de abril esa hora viene acá. Perdí. Es feriado para los que trabajan con el gobierno. A usted lo ponen el 10 de septiembre, antes de que las Torres Gemelas caigan. Lo traspasan en el tiempo, lo llevan a las Torres Gemelas y lo ponen el día antes. Usted sabe que el otro día va a ocurrir un atentado. Usted sabe que el otro día van a morir un montón de gente, la que usted está viendo ahí. Nada más que usted tiene una prohibición. No puede decir nada de lo que va a pasar el otro día. No puede decir nada de lo que va a pasar el otro día. Le hago una pregunta. ¿Qué haría usted si estuviera ahí ese día? ¿Qué haría usted si usted estuviera en esas Torres Gemelas sabiendo que el otro día va a ocurrir eso? ¿Cuál sería su mensaje? ¿Qué sería lo que usted va a hacer? Seguro va a ponerse a sacar fotos en el lugar y salir al paisaje y hablar y turistear. Y usted haría eso. ¿Qué haría usted?
Alguien me dijo salir corriendo y calcular no estar cerca de ahí. Señores, ¿y si ahí está su mamá? ¿Y si ahí está su hermana? ¿Y si ahí está su sobrino? Y usted sabe que el otro día probablemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué haría yo? Empezar a predicarle a uno por uno. Decirle, entréguele su vida a Cristo. Haría lo que fuera para que conozcan a Jesús. Les enseñaría de Cristo y les enseñaría el camino correcto para que no perezcan. Quiero decirle algo, señoras y señores. Se nos están matando los muchachos en Guapiles con motos, con asesinatos. Hay un montón de cosas que están pasando. Hay un montón de gente que está muriendo. Hoy, mañana va a morir otro montón de gente. Mientras nosotros estamos mirándonos, preocupados en nuestros negocios, en nuestras tareas. Y se nos olvida que hay un montón de gente que va a morir sin Cristo mañana. Y su final será el infierno si la iglesia no predica. Tenemos que ganar uno más para Cristo. Dígale que está a su lado, tiene que ganarse a alguien para Cristo. Ojalá que en esta serie pusimos una meta, alcanzar 150 personas para Cristo entre toda la iglesia. Para alcanzar a alguien para Jesús. Para predicarle a alguien, traer a alguien, llevarlo un tiempo a cambio, hacer lo que sea para alcanzarlo. Y por último, la última responsabilidad de la iglesia es la enseñanza y el aprendizaje. Necesitamos aprender, conocer, crecer. Creemos que la Biblia es el instrumento de formación nuestra. Usted tiene que seguir creciendo en la palabra. Tenga cuidado si ya usted dejó de crecer. Hay que seguir desarrollándonos en el Señor. Yo sé que ya hablé mucho y se me pasó el tiempo por todo lo que viene. Pero yo espero que sea lo suficiente para que usted aprecie la iglesia. Nicaragua y Panamá tienen una ventaja que Costa Rica no tiene. Guatemala, El Salvador, todas. A los pastores y a las iglesias se les respeta y se les honra en cualquier círculo, en cualquier lugar. Usted llega a Panamá y dice que es pastor, ahí lo respeta quien sea, cualquier guarda, cualquier persona. Hay algo muy especial, la gente tiene un alto concepto de la iglesia. Pero en Costa Rica es mejor no decir que soy pastor. Porque en Costa Rica vivimos en un mundo que criticamos todo, que hasta entre nosotros mismos nos mordemos la manguera. Aprendamos a valorar la iglesia y a decir que la iglesia es importante para la obra redentora que Cristo tiene en la tierra. Algunos dicen, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. Pero cuando se enojan con un hermano, cuando se pelean con alguien, entonces ya dicen, ay, yo no sé qué está pasando en esa iglesia. Ya no dicen, yo no sé qué está pasando en mi iglesia, sino yo no sé qué está pasando en esa iglesia. Algo está pasando en esa iglesia. Algunos dicen, este es mi pastor. Ese es mi pastor. Pero cuando se les dice algo que no les gusta, dicen, ese pastor se ve raro. Ya no es mi pastor, es ese pastor. Espero en Dios que usted valore la iglesia, que usted ame la iglesia y también ame a su pastor, que ame a los líderes que tiene al frente y que ame la iglesia como algo digno de admirar y algo que tiene un valor incalculable. Cuando salgo allá y veo a las maestras dándole clases a los niños, digo, vale la pena que la iglesia esté vigente. Cuando me cuentan los testimonios, como me lo contaba una hermana, que su hermana le entregó su vida a Cristo ahora en el campamento familiar, digo, vale la pena ser un cristiano. Cuando encuentro un caso como el de Heidi, que viene hoy a la iglesia a presentar a su niño y le entrega su vida a Cristo con todo lo que ha vivido, digo, vale la pena que una iglesia esté en un lugar. La iglesia es importante. Ojalá que todos nosotros la valoremos. En Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. El diablo hará todo lo necesario para destruir la iglesia. El diablo usará todo lo necesario para que la iglesia se destruya. Pero le voy a decir algo, la iglesia es indestructible. ¿Puede decir eso conmigo? La iglesia es indestructible.
Han matado a pastores, siguen matando. Ayer me pasaron una información que estaban matando en Irak otro montón de cristianos. Seguirán matando, lo han hecho durante toda la historia, pero la iglesia seguirá adelante porque la iglesia estará con el Señor y es del Señor para siempre. Póngase de pie, por favor. La iglesia no se destruirá porque la sostiene Cristo. La roca es Cristo. Y la iglesia seguirá como un baluarte en una comunidad. Padre, gracias por la iglesia. Solamente digo gracias por la iglesia de Jesucristo. Gracias por la iglesia donde me congrego. Gracias por este lugar. Gracias por este edificio, por los micrófonos, por las luces, por los terrenos, por la ciudad, por todo lo que nos has dado. Dígale gracias. Dígale gracias por los líderes que has puesto. Gracias por los pastores. Gracias por cada líder que está en esta congregación. Dígale gracias. Dígale gracias por la visión de la iglesia. Gracias por lo que nos has dado, por los terrenos, por la visión, por todo, por la gente, por cada persona, por cada niño, por cada joven, por cada adolescente. Dígale gracias, Señor. Ayúdame a amar a la iglesia, dígale. Ayúdame a amarla como tú la amas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdóname si he hablado mal de ella. Perdóname si he hablado mal de los pastores. Perdóname si he dicho cosas que no debo decir de algún líder o de otro hermano. Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Entiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entiendo que la iglesia es lo más importante y que nada ni nadie podrá destruir la iglesia. Señor, gracias. Gracias por la iglesia de Jesús. Hermano, ¿por qué no oramos por todos los pastores? Padre, oramos por todos los pastores de las iglesias de Guapiles. Todos ellos, los que están bregando, los que están peleando al frente de una iglesia, grande o pequeña, mediana, como sea. Los bendecimos a todos. Oramos por la iglesia. Oramos por los líderes que tienen a cargo. Bendíceles, bendice cada hermano y cada congregación de Guapiles. Bendice cada congregación de Guapiles. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los dejamos en tus manos. Dígale gracias por haberme rescatado y ser parte de tu iglesia. Dígale gracias porque ahora soy pueblo tuyo. Gracias porque ahora te conozco. Ahora soy pueblo tuyo. Somos miembros de la propia familia de Dios. La familia que durará para siempre. La familia que no perdurará, que nunca se destruirá. Es la familia de la iglesia. Gracias, mi Señor. Te adoramos. Gracias, Padre. Terminemos cantando esta canción. Gracias.